Antes de empezar me gustaría avisar que este video contiene escenas y temas sensibles, como la violencia, la autoeliminación, la depresión, que cada uno se tratará con el debido respeto y cuidado. Y ante cualquier cosa, cualquier duda, recuerda, no estás solo. Siempre va a haber alguien para ayudarte, para hacerte sonreír. Se recomienda discreción, contiene spoilers. ¿Qué se sentirá saber que hoy es el último día de mi vida? Tanto tengo que perder para querer rendirme. ¿Por qué es tan difícil ser feliz? Takopi es una alienígena que viene del planeta feliz, cae en la Tierra, y aquí conoce una niña que se llama Shizuka. Es una niña triste, callada, fría, y vamos viendo poco a poco las razones de esas actitudes. En su escuela es maltratada por una compañera que se llama Marina, una niña que se nos muestra muy cruel, que le encanta hacer sufrir a Shizuka. Takopi, fiel a su especie, busca ser feliz de cualquier manera a Shizuka, que no comprende mucho las cosas que pasan alrededor de su vida. Y eso complica mucho más la misión. Empieza a usar ciertos artefactos de su planeta para poder cumplir su cometido. Artefactos para jugar y poder ser feliz. Uno de ellos es una cámara que guarda momentos especiales. Esta cámara es muy importante para la serie, así que téngala pendiente. Y otro es un lazo que permite reconciliarse con la persona con la que uno está peleado o algo así. Un día Takopi ve que Shizuka viene muy sucia, lastimada, triste y con un collar en la mano, que era de su perro Chapi. Pero no es el Chapi. Shizuka le pide prestado ese lazo, que quiere jugar con él, y simplemente se va. Takopi se supone que no puede dejar en manos de humanos sus artefactos así sin supervisión, pero confía en Shizuka, así que se lo presta y espera pacientemente. Takopi en su inocencia piensa que es para reconciliarse con Marina, con la niña que se estaba peleando. Pero ya pasando las horas y viendo que Shizuka no regresaba, se empieza a preocupar un poquito. Así que fue a la casa de Shizuka para saber qué estaba pasando, y se encontraría una escena que jamás esperó ver. Así se nos presenta el primer capítulo de Takopi Original Sins, o el pecado original de Takopi, mostrándonos cómo la vida de una pequeña niña está siendo destruida por su compañera, a tal punto de que ya no quiere ni siquiera estar un día más en este mundo. Pero eso nos deja muchísimas incógnitas. ¿Por qué Marina la trata así? ¿Qué pasó con Chapi? ¿Por qué nadie hace nada al respecto? Bueno, ese es un relato cruel, doloroso, realista, de cómo la vida es un efecto dominó, cómo nuestras acciones pueden terminar afectando a una persona de maneras que jamás imaginaríamos. Y siento que de esta serie podemos aprender demasiado, sobre todo de los tres personajes principales, Shizuka, Marina y Naoki. Shizuka, la tristeza y la depresión, cuando tenemos todo en contra. Marina se esmera cada día en hacer la vida imposible a Shizuka. Se notaba que la odiaba, la detestaba. Empezaba a desorganizarle y a romperle la maleta. Le escondía o le dañaba los cuadernos. La golpeaba, la humillaba, la insultaba. Y cada vez las cosas iban escalando. Cuando vemos un día que Takopi reemplaza a Shizuka con uno de esos artefactos que tiene, lo termina pateando en la cara y apuñalando con un lapicero. Simplemente Marina odia con su vida a Shizuka, a tal punto que quiere dejarla sola, que no tenga ni una persona que esté de su lado. Por eso en la historia decide hacer que Chapi, su perro, la muerda para que se lo lleve a la perrera y termine quitándoselo a Shizuka. Y vemos como Takopi intenta ayudarla una y otra y otra y otra vez con el poder de la cámara que tiene, pero todos los finales terminan en lo mismo: Shizuka destrozada, sola, abandonada, o sea, encaminada a autoeliminarse. Hasta que un día, en uno de esos muchos intentos, Marina lleva a Shizuka a hablar al bosque, pues con la idea de golpearla, obvio, ¿para qué más sería? Y Takopi, algo cansado de la situación, abrumado de que no podía hacer que Shizuka sonriera en todos esos intentos, termina matando a Marina de un golpe a la cabeza, golpeándola con la cámara que devolvía el tiempo y obviamente dañándola. O sea, no podía volver más en el tiempo. Y de repente Shizuka le dice una frase que nos deja impactados a todos: gracias por matarla por mí. Esto nos puede dar un indicio de lo que podemos ver más adelante, pero en este punto lo vemos más como un desahogo, como un por fin alguien hace algo por mí. En esta primera parte de la historia podemos ver cómo Shizuka lo pierde todo, hasta el punto de perder incluso las ganas de vivir. No tiene apoyo de nadie, tiene una mamá ausente, su padre abandonó a su familia para irse con otra. Esto lo profundizamos más adelante. En el colegio casi todos la ignoran, Marina le hace la vida imposible y su única compañía de ayuda es Chapi y Takopi, quien sí quiere ayudarla pero no entiende mucho su situación. Con todo esto es bastante fácil saber por qué tomó esa decisión en el primer capítulo. Es fácil pensar que nada tiene sentido, cuando no nos queda nada, cuando nuestro único apoyo moral, nuestra única compañía, que en este caso es Chapi, se va.
Hay momentos en que tantas cosas se nos acumulan que podemos perder la fe fácilmente, sobre todo si nos encontramos solos y sin nadie con quien apoyarnos. Y por otro lado, vemos que Takopi tiene las mejores intenciones en todo momento, pero su inocencia y la falta de comprensión de esta situación hace que sus intenciones de ayudar a Shizuka no sirvan para nada, sino que incluso empeoran las cosas. No siempre sabemos en qué situación, momento o circunstancias se encuentra la otra persona, y puede que en muchos casos tengamos la mejor intención de ayudar a alguien, pero no siempre vamos a tener la capacidad de hacerlo, al menos no de la manera que nosotros creeríamos. Hay que tener mucho cuidado en el cómo. No podemos opinar y no podemos actuar sobre una situación desde nuestra perspectiva. Tenemos que tener en cuenta que cada persona es diferente, actúa, piensa diferente y recibe las cosas de manera diferente. Esto pasa mucho en casos de personas con depresión, que tenemos toda la intención de ayudarla, de animarla, pero por más que lo intentemos, no vamos a entender su situación si no hemos pasado por lo mismo. Entonces es muy probable que si no tenemos cuidado, digamos o hagamos cosas que sean contraproducentes para esa persona, ya que su manera de ver las cosas es muy diferente a la nuestra. Y así es muy complicado. Esto lo entendí una vez que leí un libro que se llama Una vida sin salud mental. Es muy corto, es una cartilla prácticamente, pero narra cómo vive el día a día una persona con depresión, cómo lo siente, qué pasa por su cabeza en cada situación. Y esa perspectiva tan diferente me dejó sin palabras. Si tienen tiempo, búsquelo y lo leen. Takopi nos muestra cómo la inocencia y el desconocimiento de una situación puede ser contraproducente a la hora que queramos ayudar, sin importar las buenas intenciones que tengamos. Y nos enseña que las ganas de ayudar no son suficientes, también importa el cómo lo hacemos. Marina, ¿por qué nos desquitamos de las personas que tenemos cerca? La segunda parte de la serie nos muestra un plot twist increíble. Cuando vemos a Marina volver a casa, situación que nos responde una de las incógnitas más grandes que nos dejó el primer capítulo. ¿Por qué Marina trata así a Shizuka? Bueno, llegando a casa después de la escuela, su mamá la recibe con reproches, con llanto, con desesperación. No porque Marina haya hecho algo malo, sino porque se siente sola, se siente abandonada por su hija. Sobre todo por una situación en concreto, porque su esposo, el padre de Marina, las abandonó. Y se desquita con Marina, con violencia psicológica y física incluso. Y lo más impactante es cuando nos dice la razón por la que se fue. Y fue por meterse con una puta o una cualquiera, como le dicen ellos. Y esa cualquiera era la mamá de Shizuka. Así es, el padre de Marina las abandona por tener una aventura con la madre de Shizuka. Y se puede decir que esa es la principal razón por la que Marina le tiene tanto odio a Shizuka. Pero calma, no es por eso que la odie directamente. Es más bien porque su madre se desquita psicológica y físicamente con ella por eso. Y esa violencia intrafamiliar la refleja y la proyecta en Shizuka. Siente que Shizuka es la culpable de que su padre se haya ido y que su mamá la maltrata. Aquí cabe aclarar que su mamá tiene problemas psiquiátricos y debe tomar una medicina, entonces eso afecta un poco la situación. Pero el punto, en esta situación vemos un tema muy importante, y es cómo a veces nos desquitamos de las personas que nos rodean por problemas personales. Primero, el cómo la mamá de Marina se desquita con ella por problemas de adultos. Ella proyecta sus problemas con su hija para no sentirse sola, para no lidiar completamente sola con esa situación. ¿Alguna vez han escuchado que la mejor manera de enseñar es el ejemplo, verdad? Es una persona y sobre todo un niño va a proyectar todo lo que ve en su casa. Si hay violencia, va a ser violento. Si hay amor, va a ser amoroso. Si hay tristeza, va a ser triste. No porque eso se lo hayan enseñado verbalmente, sino porque lo ve, lo vive. Está acostumbrado a que ese sea su entorno natural, su manera de ver el mundo. Como el niño es una esponja, va a absorber todo lo que escucha y sobre todo lo que ve. Y no solo aplica en los niños, en nuestras relaciones tanto de pareja como de amistades puede funcionar igual. El clásico, el que con lobos anda, aullar aprende. En los círculos que nos movemos o con las personas que nos relacionamos, todo lo que vemos y sentimos es lo que vamos a proyectar en nuestro diario vivir. Aprendemos de nuestros círculos sociales. Por eso es que cuando pasamos mucho tiempo con una persona, empezamos a tomarle mañas, gestos, palabras, acciones, actitudes, gustos. Es algo instintivo. Y así como se nos pega lo positivo, también lo negativo, y lo vamos a terminar proyectando en el resto de nuestros ámbitos. Por eso hay que tener bastante cuidado con quién nos relacionamos. Y eso nos lleva al segundo ejemplo de cómo Marina se desquita con Shizuka por toda la violencia que sufre con su mamá. Su mamá siempre le ha dicho y le ha reprochado que todo es culpa de esa mujer, de la mamá de Shizuka. Marina siente que debe desquitarse por ello, porque fue lo que aprendió, a desquitarse con terceras personas por una situación, aunque Shizuka sea completamente ajena a esa situación. Aunque hay detalles que afectan en esa situación, pero se nos revelan un poquitico más adelante, y lo voy a aclarar al final. Lo que mencioné antes, todo tiene su límite. Y ese límite de ese abuso y de esa violencia fue la muerte de Marina, cuando Takopi defendió a Shizuka y acabó con su vida. Y al momento de matarla aparece nuestro tercer personaje importante, Naoki. No quiero decepcionar a nadie. Naoki descubre que Shizuka y Takopi mataron
a Marina y entra en pánico, pero decide ayudarlos. ¿Por qué? ¿Por qué meterse en un problema que no es de él? Fácil, por 2 razones. 1, porque está enamorado de Shizuka. Y 2, por su complejo de inferioridad. Aquí lo explico. Resulta que la mamá de Naoki es una doctora, una mujer muy exigente y sobre todo con la educación de sus hijos. El hermano mayor de Naoki es un prodigio, un ejemplo a seguir prácticamente. Pero Naoki, siendo el menor, siempre fue comparado con él y nunca pudo llenar las expectativas de su madre de la manera en que su hermano sí lo hizo. Así que su mamá terminó siempre por debajeándolo por eso, hasta el punto de decirle que se rendía con él, que ya no esperaba nada de su hijo. Esto creó un complejo inmenso en Naoki, de querer ser útil, de no querer decepcionar a nadie, de querer cumplir las expectativas de cada persona con la que se involucraba. Así que ese complejo lo reflejó en el resto de su vida, en el estudio, en amigos y en este caso, en esa situación en la que encuentra a Shizuka, que mataron a su compañera, y Shizuka le está pidiendo que les ayude. Y siendo esta la niña que le gusta, siente que tiene que ayudarla, pues según él, ella no tiene a nadie más. Que en cierto punto es verdad, pero Naoki termina poniéndose a los hombros un problema que no es de él, y todo por un trauma que le creó su madre. Cuando la policía descubre el cuerpo de Marina, que por sí es bastante difícil esconder ese cuerpo, Naoki empieza a preocuparse, y aparte de sentirse insuficiente por no poder cumplir bien su trabajo de esconderlo. Y aquí es donde todo se empieza a ir cuesta arriba para él. La presión de guardar el secreto, de cómo ayudar a Shizuka a viajar a Tokio para ver a su padre, porque según su padre tenía el Chapi, y ella lo único que quería hacer era ver a Chapi otra vez. El dolor constante de la comparación con su hermano, hasta que sucede algo que nadie se esperaba. Shizuka le pide echarse la culpa, entregarse a la policía diciendo que fue él quien mató a Marina. Y es donde todo se rompe, donde las cosas empiezan a desfigurarse o a revelarse. Vemos que Shizuka no es tan inocente como parece, sino que al contrario, se está aprovechando de la inocencia de Naoki y del amor que tiene por ella, haciéndolo sentir culpable, y él, por el miedo que tiene a decepcionarla, decide hacerle caso y entregarse. Pero acá sucede lo más importante que le pasó a Naoki, su hermano. El día que él iba a entregarse, su hermano lo interrumpe y le pregunta qué sucede, que lo ve tan extraño últimamente. Y aquí Naoki se derrumba y descubrimos que su hermano, por más perfecto que piense que sea y por más idealizado que lo tenga, por más que los comparen, siempre ha estado para él. Siempre ha sido el apoyo incondicional para Naoki. Simplemente él no se había dado cuenta. Naoki, por tanta presión que sentía, se creía que estaba solo. Sentía que debía superarlo todo él mismo, pero por esa concentración nunca vio que su hermano siempre estuvo para él, incluso en su peor momento y en su peor decisión. Y fue su hermano quien evitó que hiciera una locura. Es más de la que ya había hecho. A veces estamos tan abrumados por problemas, por estrés, situaciones, dolor, pensamientos, que olvidamos todo lo que nos está rodeando. Nos sentimos tan solos por dentro, que no vemos que afuera hay personas que están intentando entrar en nuestra vida, pero no las hemos dejado. Hay veces que esas personas justamente son las que nos terminan salvando de todo eso. Naoki tiene un complejo de querer complacer a los demás, a tal punto que olvidó complacerse a sí mismo, y su hermano fue quien lo ayudó a recordarlo. Charlar crea felicidad. Me gustaría mucho que se quedaran con la enseñanza de esos 3 personajes. Personajes complejos, vidas complejas. Pero claro que la historia no termina ahí, sino que todo termina conectando de una manera que nadie espera. Resulta que cuando todo salió mal, cuando se descubrió todo, cuando va a Tokio y descubre que su papá no la quiere a ella, la niega y no está Chapi con él, Shizuka empieza a sacar su verdadera forma. Violenta, egoísta. Takumi empieza a tener flashbacks extraños, donde recuerda que la primera humana que conoció no fue Shizuka, fue Marina. Hace mucho tiempo ya había estado en la Tierra y conoció a Marina. En un pasado, en un futuro más bien, que Marina termina matando a su mamá en defensa personal porque ella estaba golpeándola. Y Marina le dice una frase muy impactante a Takumi: ojalá hubiera matado a Shizuka en el 4º año. Esto se le queda grabado a Takumi. Takumi entiende que al hacer eso, Marina podría ser feliz, el cual era su único objetivo. Así que termina viajando en el tiempo para ir a ese 4º año y matar a Shizuka. Pero termina perdiendo su memoria como castigo al llegar a esas conclusiones todas raras. Entonces, algo deja caer a la tierra, no recuerda que su misión era matar a Shizuka y la conoce justamente a ella, termina encariñándose y ahí empieza toda la historia que ya conocemos. Por otro lado, resulta que Shizuka, antes de que llegara a ese colegio, Marina y Naoki eran novios, pero Shizuka al llegar, Naoki terminó enamorándose completamente de ella, porque resulta que ya la conocía de mucho antes, entonces como que ha sido su amor de toda la vida prácticamente. Y Marina sintió que Shizuka le quitó su novio, y no solo eso, aparte la madre de Shizuka le quitó al esposo de su mamá, de la mamá de Marina. Esto creó un rencor y un odio profundo, lo cual también afectó a que se desencadenara todo lo que les mencioné al principio de la historia. Debo decir que el final de la serie me pareció un poquito flojo. Es un acto muy pero muy mágico, conveniente para que Takumi nunca exista, pero esa falta de existencia
termina uniendo a Marina y a Shizuka y dándole paz a Naoki y alejándose un poco de ellas. Bueno, fue una cosa un poco extraña, pero me quedo con la enseñanza principal. Una historia muy cruel, cruda, realista y sobre todo que nos deja muchas enseñanzas, mucho por reflexionar. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, acuérdense de darle me gusta, suscribirse si no lo ha hecho. Aquí les dejo mis redes sociales y también mi segundo canal, donde hablo un poco más de anime. En este momento me estoy centrando mucho más en Kimetsu no Yaiba, ya que viene el Castillo Infinito, entonces para que esté pendiente. Y bueno, me puede dejar en los comentarios cómo le pareció el video y qué entendió usted de esta serie tan cruda, tan dolorosa, pero tan impresionante. Son solo 6 capítulos, dele la oportunidad si no se la ha visto. Y bueno, nos vemos a la próxima. Adiós.